Si esto es cero, me dice que el cambio de entalpía del componente 1 en exceso, que generalmente se dice que es la entalpía del componente 1 en exceso, es igual al cambio de entalpía del componente 1 en exceso. Punto, ya está. Y ese cambio de entalpía del componente 1 en exceso, ¿a qué es igual? No, el cambio de entalpía del componente 1 en la mezcla, ¿qué es igual, chicos? ¿Cómo defino esto? Si yo digo, mido el cambio de entalpía del componente 1 cuando se mezcla. ¿Cuál es el estado inicial del componente 1 y cuál es el estado inicial final del componente 1? Cuando yo mido el cambio de una propiedad termodinámica molar parcial o de la mezcla, lo que estoy midiendo es, perdón, acá es menos, ¿qué diferencia hay entre el estado inicial y el estado, o sea, entre el estado final y el estado inicial? El estado inicial, ¿cuál es? La del componente 1 puro. Y el estado inicial, es la del componente 1 en la mezcla. Esto es el del tache. ¿Me entienden o no? Sí, Si profe. digo, ¿eso lo entienden? Si digo el cambio de volumen del componente 1 en la mezcla molar de mezcla, va a ser igual a ¿qué? Al volumen del componente 1, y les pongo M para que sepan que es mezcla, porque si yo pongo D.1, ya sé que es el volumen del componente 1 en la mezcla, es la propiedad molar parcial, menos que el volumen del componente 1 puro. Porque lo que estoy haciendo es que, viendo cómo cambió la propiedad termodinámica, bien, volumen, entalpía, energía libre, entropía, desde el componente que estaba puro hasta que pasó a ser mezclado. Lo que me dice es, cuando el componente está puro, discúlpenme un minuto, que tengo que cerrar una puerta. Vuelvo. Voy de nuevo porque tenía mucho ruido de fondo, ni yo me escuchaba, no sé si ustedes me escucharon. Sí, Empecemos profe, por se escuchaba bien. bien. Entonces, lo que yo digo cuando mido un cambio de una propiedad de mezcla es ver qué diferencia tiene esta mezcla cuando el componente estaba puro a cuando pasa a estar mezclado. O sea, yo sé que si la mezcla no es ideal, el componente 1 puede ser agua, etanol, cualquiera sea el componente, puro, a una temperatura y a una presión tiene una entalpía. Si ese componente, por ejemplo agua, lo mezclo con etanol en una cantidad determinada, entonces la entalpía que va a tener el agua, cuando está mezclada con el etanol, es distinta a la entalpía del agua pura, porque cambió, pasó de estar pura a estar mezclada. Esa diferencia es el cambio de la propiedad termodinámica. Esto lo hago con entalpía, con volumen, entropía, energía libre de Gibbs, energía interna, gen exceso, ¿me entienden? O sea, ¿entienden lo que es? Si yo digo el volumen del componente 1 en la mezcla, ¿a qué va a ser igual? No, el cambio de volumen ya lo dije. El cambio de volumen de mezcla. ¿Cómo me definen el cambio de volumen de mezcla? ¿A qué es igual? Volumen de mezcla menos la fracción molar del componente 1 por el volumen puro del 1,
menos la fracción molar del componente 2 por el volumen puro del 2. Sí, señorita, perfecto. Muy bien. Ay, para. Bueno, acá. Esperen que admita, yo sigo admitiendo gente. O sea, por, dijimos, el volumen del componente 1 puro, porque podría poner así, todo menos, y acá hacer una sumatoria, acá, ponerle más, x2 lo voy a poner como x2, ¿no? Para fines ilustrativos. Por el volumen del componente 2 puro, ¿bien? Y a su vez, este B de mezcla es x1 por el volumen del componente 1 en la mezcla menos x2 por el volumen del componente 2 en la mezcla. O sea, porque si el delta B1 es esto, puedo sacar, voy a borrar esto de acá. No, lo voy a correr. No, esperen, esto no, esto. Esto lo voy a llevar acá arriba. Escúchenme. Sí, delta B1 de mezcla es eso. Delta B2 de mezcla, ¿a qué es igual? Al componente B2 en la mezcla menos el volumen del componente 2 puro. ¿Sí? Bien. Perfecto. Entonces, ¿dónde? Esperen acá. Tengo delta B1 y delta B2, o sea que mi delta B de mezcla, yo lo podría poner, mi delta B de mezcla, también lo podría escribir como ¿qué? Como x.1 por el delta B1 más x.2 por el delta B2. Y ya veo que entonces este B de mezcla que me dijo una compañera de ustedes, que no sé el nombre. Esperen acá. ¿Entienden cómo voy armando las ecuaciones o no? Si ustedes no pueden plantear estas ecuaciones, no van a poder resolver los ejercicios. Entonces yo tengo que saber estas ecuaciones. Esto que estoy aplicando para B, lo aplico para todos. ¿Qué otra cosa? ¿De qué otra manera? Este B de mezcla, ¿a qué es igual? O sea, esta expresión también del delta B de la mezcla, lo puedo escribir como el B de mezcla que es x.1 por el volumen del componente 1 en la mezcla más x.2 por el volumen del componente 2, el volumen del componente 2 en la mezcla menos la de los puros, menos todo esto. Abro y cierro paréntesis, control V. Bueno, vamos de nuevo entonces. ¿Se dan cuenta? Si yo no puedo definir, no sé las ecuaciones, ¿cómo voy a saber o entender lo que estoy calculando? ¿Qué me quiere decir cada cosa? Entonces, siempre un cambio de una propiedad termodinámica de mezcla es la diferencia que hay entre la propiedad que tengo de ese componente en la mezcla menos la propiedad que tiene el componente cuando está puro, medido a la misma temperatura y presión. ¿Eso está claro? O sea que el volumen molar del agua pura son 18 centímetros cúbicos por mol, pero el volumen del agua en una mezcla, qué sé yo, con un alcohol, en lugar de 18 va a ser, para una composición, el volumen molar en lugar de ser 18 centímetros cúbicos por mol va a ser, no sé, 17,77 centímetros cúbicos por mol, o 19,01 centímetros cúbicos por mol, según que se expanda, se contraiga. Es distinto.
Es distinto. A no ser que la mezcla sea ideal. Si no, todas las propiedades termodinámicas de un componente cuando están mezclados son distintas a las propiedades termodinámicas del componente cuando está puro. ¿Eso lo entienden? Ay, chicos, ¿me entienden o no? Sí, profe. Sí, profe, Sí, profe. se entiende bien. Sí, profe. Bien, ¿qué otra pregunta? ¿Por qué llegó a esto? Que el H1, porque esto también. Yo no sé si lo han visto o no. Acá. H.1 en exceso. Dije que es el delta H1. ¿El delta H1 qué es? Es el H.1 en la mezcla menos el H.1 puro, que es lo que dijimos recién, ¿no es cierto? Todo eso es el delta H1 menos el delta H1 ideal. ¿Qué va a ser? El H.1, que nunca es H, bueno, H.1 ideal menos el H.1 puro. Por eso es que estos dos se me van a ir, bien, los puros se me van, si yo trabajo matemáticamente con eso, y vuelvo. Entonces, el H.1 en exceso me queda igual al H.1 en la mezcla menos el H.1 ideal. En ese caso, bien, entonces en este caso, por eso este delta H pasa a ser H, porque estoy restando H y H. O sea, siempre la propiedad en exceso es lo mismo que el delta de la propiedad en exceso, por esto. Ahora, ¿qué estoy haciendo? ¿Bien? ¿Qué otra pregunta? Profe, yo tenía una duda un poquito más abajo ahí. Dale. Ahí, Sí. cuando nosotros teníamos G y también teníamos el coeficiente de actividad, teníamos que sacar H, creo que era el inciso D. Estas son dos formas de hacerlo que sería lo Sí. mismo hacer una u otra, ¿o no? Sí, porque vos fíjate bien. que si yo reemplazo G en exceso por RT logaritmo del coeficiente de actividad, ¿bien? Ah, ya. De acá me Claro, no sale esto. entendía muy bien de dónde salía la segunda serie, pero sale de Claro. esta ecuación. Sale Bien. de esta ecuación. Sí, por cualquiera de las dos lo pueden calcular. Bien, eso era. Gracias. Bien, no, está bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces, son las 7 menos 10. Empiecen con el problema 2 y el problema 3. Lean ambos. Yo el 3 no lo tengo hecho. Lean ambos y me dicen